de ese proyecto y qué se podría mejorar. ¿Por qué? Porque la idea de un proyecto también como parte de la vida es mejorar cada vez, ¿no? Nosotros también somos un proyecto de vida, ¿no? Cada uno de ustedes es un proyecto, que cada uno tiene sus objetivos también, ¿no? Y a veces como proyectos nos equivocamos, también nos queremos corregir y así estamos, ¿no? Así es nuestra vida. Igual también es un proyecto. Pregunta. El expediente técnico, ¿dónde tiene que estar? ¿En cuál de las etapas? Programación, formulación, evaluación, ejecución, funcionamiento, evaluación ex post. Ejecución. ¿Sí? ¿O formulación alguien dice? A ver, levante la mano, formulación. ¿Nadie? Entonces, ejecución. ¿Seguros? Formulación. Formulación. Formulación, pues. No, mentira. Ejecución. ¿No? Tiene que estar en ejecución. Inicia la fase de ejecución. O sea, la fase de ejecución inicia con ¿qué? Con la elaboración de expediente técnico, ¿no? Tenemos que evaluar eso. Ya, pero ahí vamos a ver en la siguiente presentación cuáles son. Algo muy cortito, ¿no? Algo muy básico también lo vamos a ver, ¿no? Con mis cursos, en el otro curso que estoy llevando de inversión pública, sí, ahí estamos profundizando un poco más esto, ¿no? Programación, formulación, ejecución, funcionamiento y evaluación de ex post. Entonces acá tengo programación multianual de inversiones, ¿no? Estas son básicamente sus principales características. Programación multianual de inversiones es un diagnóstico a cargo de los sectores del gobierno regionales y locales que elaboran el proyecto. Esa es su tarea. O sea, ¿quiénes hacen esta tarea? Los que están encargados de este PMI. ¿Y quiénes son los encargados de este PMI? Le ponen entre paréntesis, que no se me diapositiva, la OPMI. Es la Oficina, ¿no?, de Programación Multianual de Inversión, ¿no? Ya, esa es la área encargada de tener estas tareas. Sobre todo estas son las más importantes. El diagnóstico de los sectores. Yo tengo que, esta área, ¿qué tiene que hacer? Ir a un lugar, a un área determinada, si es un gobierno local, y verificar cuáles son los, en ese lugar, ¿qué es un diagnóstico? Es hacer una evaluación, ¿no? Previsualización. Por ejemplo, cuando vamos al médico, el doctor, ¿qué cosa nos hace? Un diagnóstico. Nos chequea primero, ¿no? Nos observa, ve nuestros, ¿no?, cómo estamos, ¿no? Nos hace unas evaluaciones en ese momento. Y después, ¿qué hace el doctor? Nos pide exámenes todavía, ¿no? Exámenes. Después de los exámenes, ¿qué hace el doctor? Regresamos y recién, con los resultados, nos dice qué es lo que tenemos. Eso es lo que, todo ese proceso, ¿qué es lo que hace el doctor? Es un diagnóstico. Igual nosotros también un proyecto de inversión, se hace algo parecido. Se evalúa, se mira, se observa, se analiza, se pide algún examen también o alguna información, se hace también ello. Y posteriormente, una vez que ya tenga ya los resultados, voy a tener un diagnóstico. ¿Y qué voy a identificar? Diferentes necesidades, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice identificar brechas. Brechas, que una brecha pues es básicamente la diferencia entre la oferta y la demanda. Si más diferencia entre oferta y demanda hay, la brecha va a ser más amplia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la inversión? Que esa brecha se cierre, exacto. Que se cierre o que se acorte, ¿no? Entonces, ¿qué brechas, por ejemplo, quisiéramos acortar en nuestra ciudad, en nuestro ustedes como usuarios? ¿Qué les interesaría, por ejemplo? Más salud o más atención de salud, porque es un tema de salud ahorita, ¿no? Es fácil atendernos en un hospital, por ejemplo, público. En un privado, bueno, es fácil, pagas tu plata y te atienden, ¿no? Pero inclusive hasta un privado a veces te tienes que esperar, ¿no? No es tan fácil. A veces todavía tienes que ver la cara del doctor, ¿no? Pero en un público es más difícil todavía, ¿no? Y a veces no hay ni acceso. Llamas, de acá 3 meses, 5 meses te atienden. A veces pasa eso, ¿no? Me estoy muriendo. No, hay otras cosas, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Pero bueno, ese es uno, ¿no? Educación también podría ser. Educación, ¿qué más? Trabajo, empleo,
Para eso se crean pues tantos ¿cuántos ministerios hay en el país? Hay varios ministerios, ¿no? Inclusive creo que ha aumentado, ¿no? ¿O no? Hay varios, ¿no? ¿Cuántos ministerios hay? Se creó el ministerio de, había un ministerio, creo que no lo aprobaron, ¿no? Eso sí, la verdad no estoy seguro, el ministerio de la investigación o de la ministerio de investigación, creo que era, o algo así, ¿no? No se aprobó, ¿no? No hay, ¿no? Bueno, podría ser eso algo interesante, ¿no? Pero también eso que amerita para el Estado, presupuesto. Pero si es necesario, al menos en Perú creo que ya está habiendo muchos investigadores y necesitan solo quizás un poco de apoyo del Estado para que se hagan muchas de repente tecnologías nuevas, ¿no? Que no necesitamos. ¿Por qué no fabricar un vehículo, por ejemplo, en Perú, ¿no? O pensar en grande, ¿no? Fabricar un carro o algún maquinaria de repente, ¿no? Solamente todo lo importamos, ¿no? Pero hay bastante. A ver, váyanse ustedes a arreglarse una laptop, por ejemplo, malograda, se van a Lima, la arreglan o no. Una que ya está muerta acá, por ejemplo, te dicen, no, ya, bótalo su laptop. Vas allá y hay electrónicos que son, o sea, te ven la placa, te dicen, es placa, pero ahí tienen a veces los componentes que te pueden hacer revivir una placa, ¿no? Hay bastante, o sea, de que hay bastante, tenemos materia, ¿no? Para poder explotar eso. Pero bueno, establecer los objetivos y metas del producto, priorizar proyectos a base de cierre de brechas, ¿no? Entonces, una dice establecer objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Priorizar cierre de brechas. Yo voy a tener altas necesidades. Ahorita hacemos lluvia de días y me han hecho varios. Pero ¿qué tengo que hacer? Priorizar. SPM se encarga de priorizar cuáles son las más importantes. Y después, que los proyectos se realicen en un horizonte mínimo de 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque ahora lo que busca el INVIERTEP es que los proyectos sean integradores. ¿Qué significa que un proyecto sea integrador? Por ejemplo, tú haces un centro de salud o un colegio, que es algo muy característico, ¿no? Normalmente antes que hacía un proyecto de infraestructura solo para la infraestructura, ¿no es cierto? Hacían toda la infraestructura, lo construían. Pero después pasaba un tiempo y tenían que hacer otro proyecto. ¿Para qué? Para implementar, para poner las carpetas, ¿no? Otro proyecto para poner las computadoras. Entonces, hasta eso, si tú tienes ya tu edificio, ¿vas a poder usar tu centro educativo? No, pues. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que los expedientes sean íntegros. ¿Qué quiere decir? Que un expediente incluya la infraestructura, incluya el mobiliario, incluya el equipamiento, por ejemplo, no que tenga sus cañones, sus computadoras. Y aparte de eso, todavía hay otra cosa más que incluyen ahora en educación, que es que hay colegios, yo he visto proyectos ya íntegros también, ¿no? Que me parece bacán. ¿Qué otro más incluyen aparte de todo lo que les he mencionado? No sé si han escuchado, hay uno que es un nombrecito ya bastante conocido, que se está conociendo. Es un componente, se llama TICS. El componente TICS, Tecnología de Información de Comunicaciones. O sea, ¿qué se hace ese componente? Ve el tema todo lo que es tecnología de información, computadoras, internet, porque ahora todo se hace con tecnología de información. Si no, sin eso ahorita, por ejemplo, tendría que estar anotando, dictándoles en la pizarra, ¿no? Entonces ya es un poco más fácil. ¿Es parte de tecnología? Sí. Entonces, hay otros mecanismos, capacitaciones que se hace, también se capacita a los alumnos para que puedan tener esa tecnología de información. Y ahora en el futuro será más todavía esos tips o no. ¿Por qué? Porque ahora el mundo está cambiando con información bruscamente. Ahora la información se está volviendo, está cambiando mucho la tecnología. Es más, la educación también va a cambiar en poco tiempo, ¿no? ¿Por qué les digo? La inteligencia artificial ya entró ya. Y la inteligencia artificial va a cambiar también todo, ¿no? Va a cambiar. Ya está cambiando. Es más, hasta laboratorios ya debe haber inteligencia artificial en las universidades. ¿Habrá ya alguna en el Perú de inteligencia artificial? Hay una. Adivinen qué universidad. Adivinen.
Hay una que ya tiene su primer laboratorio de inteligencia artificial. No, UPC. La UPC más bien ha inaugurado hace poco su laboratorio BIM en ingeniería civil. La UPC ha crecido bastante en ingeniería civil. Bueno, también sería motivo copiar esos ejemplos de lo bueno hay que copiarlo, ¿no? Mejorarlo también. Entonces ellos han creado hace poco su laboratorio de BIM. No, pero la UPC no ha sido otra universidad. La Universidad San Martín de Porres ha creado su laboratorio de inteligencia artificial. Claro que eso se va a ir seguramente a algunas otras universidades, sobre todo los que van a meterle punches son los ingenieros de sistemas, porque ellos están más, creo que están más metidos en ese tema. Pero nosotros también vamos a formar parte de eso, ¿no? La programación también, ahora hablando de programación, lo que estaba viendo en internet, también para programar, hasta va a haber inteligencia artificial que nos ayuda a programar nuestras tareas. Ya no va a ser necesario nosotros rompernos mucho la cabeza, nos van a dar ideas. Claro que igual, no quiere decir la inteligencia artificial que las máquinas van a hacer todo, ustedes van a estar sentaditos mirando. Ustedes van a ordenar. Si ustedes no dan una buena orden, no van a tener una buena información. Tienen que dar una buen pedido, una buena solicitud. Y más les va a ayudar a armar un cronograma. Pero eso ya será, pues, o sea, en otros años, ¿no? Donde vamos a ver ya implementado eso. O sea, pero ustedes sí lo van a ver y también posiblemente yo, porque no, ya les he dicho, esto no es que va a pasar de cada 20, 30 años, ya está pasando, ¿no? Solo que todavía está silencioso, ¿no? Pero ya hay gente que está ya estudiando, creo hace poco, que inclusive acá vi un afiche de inteligencia artificial, había una conferencia, creo, ¿alguien fue? ¿Solo para docentes? No fui. Ya, pero así como esas va a haber más, no es la primera, ¿no? Pero ya al menos ya alguien vino y ya empezó a hablar de la inteligencia artificial en la universidad, bacán. Y así va a ser. Entonces, esos proyectos, como estaban regresando, bueno, nos vamos a ir un poco del tema, se realizan en proyectos de 3 años, que sean más amplios. Eso es la idea. ¿Ya? Formulación y evaluación, que esta parte sería la programación funcional, y la formulación sería algo así, básicamente. Esto comprende la formulación del proyecto considerado en el programa funcional. Normalmente ellos se encargan de hacer qué cosa, evaluar. ¿Y cómo se evalúa? Se hace unos pequeños, antes se le llamaba perfil, no sé si escucharon los perfiles, que era como un estudio previo a la ejecución, ¿no? Un estudio donde se da la prefactibilidad presencial. En la prefactibilidad tenía que hacer esos estudios, ¿no? Y todavía hacían un estudio que a veces demoraban tanto y al final cuando agarraban el expediente, me ha pasado alguna vez, ni siquiera miraba el perfil, sino de frente agarraba bien. O sea, yo hacía mi proyecto y el perfil lo tenía ahí nomás de referencia. Pero bueno, eso ha cambiado, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Ahora se llaman fichas simplificadas. Hay unas fichas simplificadas, ficha estándar, ¿no? También hay otras que ya son montos mayores, miren acá, creo que lo he puesto acá. Estas son, según las UITs. Menores a 750 UITs, ficha técnica simplificada. 750 a 1500 estándar o perfil simplificado, ¿no? Como ficha técnica. Ya miren, montos ya muy altos, 1500 UITs, menor a 407.000 UITs, perfil reforzado. O sea, a ver, si quieren hacer una ficha técnica simplificada, en soles, ¿cuánto sería actualmente? ¿Cuánto está una UIT? 5.050, 150 creo que, ¿no? 5.150 por 750, ¿cuánto es? O sea, hasta 3 millones puedo hacer una ficha técnica simplificada. Entender que la ficha técnica simplificada es algo más corto, ¿no? Ya no tiene tantos pasos, ¿no? Que hay que seguir. Es más fácil. Por esa razón lo han hecho así, con esa idea. Bueno, y ellos hacen son
encargados de, ¿cómo se llama? Evaluar, ¿no? Ellos se considera el programa multianual de inversión. Por si acaso, ¿yo podría formular si es que no está en el programa? No, tiene que estar en el programa. Siempre tiene que estar en el programa. No es. Tiene que estar considerado. Comprende la formulación del proyecto, ¿no? Ahí se hacen las fichas. ¿Qué pasa? Viabilidad. Cuando un proyecto es viable, ¿qué quiere decir? Que ya ha tenido su estudio un estudio de inversión, o sea, si va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Si va a tener de repente algún crecimiento económico, etc. Entonces, si es viable, pasa a la siguiente etapa. ¿La siguiente etapa cuál es? La ejecución. ¿Y la ejecución parte de dónde? En el expediente técnico. ¿Ya? Ahí ya puedo recién elaborar el expediente técnico. Si no tengo viabilizado mi proyecto de mi preinversión, no puedo continuar con la inversión. ¿Qué es el expediente? Expediente, bueno, después dice expediente de contratación, ¿no? Bueno, en ese caso ya cuando se nombra una empresa para que va a ejecutar la obra. Y luego sería la ejecución propiamente, ponerlo de realidad, ¿no? Hacerlo realidad. Y al final, pues tenemos dos etapas importantes: la recepción y la liquidación. Que la recepción es parte también obligatoria en un proyecto, porque siempre se tiende a estamos hablando de la recepción. Siempre tenemos que recepcionar, ¿no? Eso está en la normativa, en tipos de las obras, en todas las modalidades de ejecución siempre va a estar lo que es la recepción. Y por último tenemos la liquidación. Liquidación es el cierre del proyecto, ¿no? El cierre. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, planificar una ejecución, yo más que todo voy a planificar acá en formulación, no, para hacer una planificación. Como ejecutor, sí, ¿desde dónde tendría que planificar? Propiamente, si es que yo ya gané la buena pro, desde el inicio de la obra. ¿Hasta dónde? En realidad debería ser hasta la liquidación, pero depende del contrato, ¿no? Pero cuando yo programo, ahí es otra cosa. Si yo programo, hago un cronograma, ¿desde dónde inicio? Desde el inicio de la obra hasta el fin, en este caso, ¿de cuál? ¿Recepción o liquidación? Ninguna de las dos. Hasta que termine, ¿qué cosa? Las actividades, que en este caso, ¿estas actividades dónde están? ¿El costo directo o indirecto? Directo. Hasta terminar todos mis paquetes de trabajo. El último paquete de trabajo terminé, ahí cierro mi ejecución. Y ahí encuadro de obra que voy a poner. Y ya terminé mi obra. ¿Y que se procede a qué cosa? A la recepción. Tengo que acabar. Normalmente, ¿quién pone en el último asiento ese tema? ¿El presidente o el supervisor? El supervisor. ¿Por qué tiene que dar buena fe? Es decir, se acabó. Finito. Prosigan al siguiente paso, que es la recepción. Y la recepción se tiene que dar también. Y por último, que puede estar aceptado, también denegada, ¿no? Eso también tiene su. Si está denegada, tiene que levantar esas observaciones y luego nuevamente solicitar recepción. Y una vez que esté recepcionado, pasa a la siguiente etapa, que es la liquidación. ¿Qué nos determina la liquidación? El cierre. ¿Qué sería la liquidación? Cerrar el proyecto. ¿Pero qué nos determina? Algo así. Exacto. Determina qué cosa, el costo. ¿Pero qué costo? El costo final. O el costo más fácil, el costo real. ¿Cuánto realmente ha costado? Ese es el objetivo de la liquidación. ¿Para qué hago una liquidación? Para determinar el costo real del proyecto. ¿Cuánto realmente ha costado esa obra? No, ese proyecto. Y luego, por último, pasamos a la siguiente, que es el funcionamiento. El funcionamiento, ahí dice operación y mantenimiento de obras construidas.
hacer es que la infraestructura se mantenga funcionable, operativa, también que se hagan pues algunas reparaciones en el tiempo, ¿no? Mantenimiento. Puede ser objeto de evaluación con el fin de obtener el efecto positivo. Yo podría hacer un expediente de mantenimiento sin antes liquidarlo. No. Primero, ¿qué tengo que hacer? Liquidar y luego recién paso a mantenimiento. Les digo esto porque han pasado casos en algunos colegas que les han contratado, ¿no? Sobre todo en primera chamba, ¿no? Primera chamba, les han dado algunas, es que eso también no es por desconocimiento a veces de las autoridades, no saben lo que a veces y quieren hacer mantenimiento. Y hacen mantenimiento a obras que no han sido liquidadas. ¿Y eso es correcto? No, eso es totalmente incorrecto. Si en algún momento le cae una auditoría a esa entidad, va a buscar responsables, ¿no? Y eso inclusive qué cosa podría llevar a cárcel. ¿Por qué? Porque es un daño que está haciéndole al Estado económico, ¿no? Entonces, es malversación de fondos, inclusive que dicen. Hay que tener cuidado. Si usted le da un mantenimiento, ¿qué tienen que revisar? Que esa obra ha sido ya cerrada, ¿no? Que está cerrada. Ahí ya tranquilo. Funcionamiento. Bueno, eso sería. Ahora, eso es el ciclo. ¿Se ha entendido, no es cierto? Ya. Al menos para la programación, nosotros nos vamos a enfocar en la parte de ejecución. Pero si yo hago una planificación como proyecto, va a depender de mi contrato. Si mi contrato dice que tengo que liquidar la obra, tengo que hacer planificación hasta la liquidación, ¿o no? Claro, tengo que evaluar, ¿no? Porque también son etapas. En nuestro caso no vamos a hacer eso. No nos vamos a enfocar solo en la obra nada más. Pero si están ya hablando de un proyecto íntegro, o sea, tienen que pensar en planificar desde el inicio de su contrato hasta el fin de su contrato. Porque el contrato es lo que manda, el alcance se llama. Y para eso también hay otra, se llama la gestión del alcance. Es otra gestión. Evaluar cuáles son los medios para lograr cumplir los alcances del proyecto, ¿no? Todo se junta a veces al final, ¿no? Todo se junta. O sea, el alcance. Eso es importante. Bueno, ahora cambiando de tema y con esto vamos a terminar. Modalidades de ejecución de proyectos, para tener conocimiento algo cortito, no me voy a tampoco explayar mucho, solo básico nada más. Tenemos obras por administración directa. Las obras por administración directa, ¿qué es? Que la propia entidad lo ejecuta, ¿cierto? La propia entidad lo ejecuta. Y las obras por contrata son, se contrata un tercero, ¿no? Una empresa privada quien ejecuta el proyecto. Si yo, por ejemplo, imagínate todos fuésemos asesores de un alcalde, que muchos van a ser de repente, o de los presidentes, gobernadores, o ministros, no sé, etcétera, y les dicen, ingeniero, quiero hacer una obra, pero no sé por cuál de las dos. ¿Cuál me cuesta más? ¿Cuál me debería costar más barato? ¿La de directa o la por contrato? Directa. ¿Por qué? Impuestos hay en ambos, ¿sabes? Pero ¿por qué no aparecen los impuestos en la administración directa? Porque ya están incluidos. Los análisis de costos unitarios cuando han hecho es incluir el IGB, ¿cierto? Pero cuando es por contrata, el ACU es sin IGB o con IGB. Sin IGB. Les digo esto porque también he visto expedientes que le ponen doble IGB. Feliz el contratista, ¿no? Pero yo veo por precio de bolsa de cemento, ¿no? ¿Cuál es el bolsa de cemento ahorita? ¿28? Ya, pongamos 28. Sería 28 ahorita y que luego le saques IGB. ¿Cuánto estaría costando el cemento? Sacar el 18%, ¿no? Costaría más. A veces falta eso, ¿no? Tengan cuidado. No es el IGB, sería la utilidad, ¿no? En un lado tiene utilidad y la otra no tiene utilidad, no puede ganar, pues, el Estado no puede ganar a sí mismo, ¿no? Entonces esta es la fórmula, ¿no? La obra de cuantitativa debe ser menor o igual a la obra por contrata menos la utilidad. ¿Ya? Y eso dice, ¿dónde dice esto? En la antigua norma de obras por administración directa, que era 195, 88, 6 que dice, ¿no?
588 sí. Es del año 1981. Antiguo. Y ahí también dice que esta condición no se debe reflejar al inicio, sino ¿dónde se debe reflejar? ¿En dónde? Al inicio es fácil porque hago el presupuesto y va a salir matemáticas, ¿no? Saco el IGB y ya está. Pero ¿dónde se debe reflejar? ¿Dónde? ¿En qué etapa? ¿Dónde se determina el costo real del oro? En la liquidación. Ahí tengo que evaluar. Y realmente se cumple. Pregunta, ¿se cumplirá eso en la realidad? En la mayoría de veces no. En otras tal vez sí, ¿no? Un poco no vamos a generalizar a todas las obras, ¿no? Pero en la mayoría no funciona. No pasa eso, ¿no? A veces una obra por administración directa termina costando más que si lo hubiesen hecho por contrata, ¿no? Pasa eso, ¿no? Pero eso dice la normativa. Bueno, la otra, que está también solo para conocimiento, que en un momento van a ver, es el sobre sus impuestos. Esto también es una obra, una modalidad no tan antigua, pero ya tiene sus añitos también, ¿no? Eso quiere que se aplique en el Perú. Obras por impuestos, ¿han escuchado las obras por impuestos algunos? ¿Sí? ¿De qué trata más o menos? A ver por ahí, una empresa Miguel, ¿no? puede, en vez de pagar sus impuestos, puede, hasta cierto porcentaje, puede reemplazar los impuestos con una obra para el Estado. Exacto. En vez de que la empresa privada, que normalmente todas las empresas pagan sus impuestos, así como todos pagamos nuestros impuestos, dicen, ¿no? En vez de hagas eso, ese dinero puedes invertirlo en una obra y con eso puedes generar pues, un beneficio a la población, ¿no? Algo así. Que la empresa privada puede utilizar su dinero, ¿no? Claro, para ejecutar una obra. ¿En beneficio de quién? De la sociedad, ¿no? Entonces, ¿hay quiénes son los interesados? Entidad y empresa privada, los dos. Entonces, entre los dos conversan y hacen un convenio. Ahí ponen el convenio, ¿qué es lo que va a poner cada uno? Que normalmente la empresa privada, ¿qué va a colocar? ¿Qué va a poner normalmente? El billete, o sea, la plata. Y también, inclusive, lo ejecutan ellos, ¿no? Tienen una empresa, bueno, en realidad pasa un concurso, ¿no? Pasa un concurso, se ejecuta, pero todo el dinero, ¿quién va a pagar? La empresa privada. Una vez que la obra ya se ponga de realidad, es un beneficio también para el Estado, ¿no? No en obras por impuestos. Sí, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que el Estado gasta un sol ahí, en ese momento no. En ese momento, es decir, porque después, ¿qué va a pasar? ¿Eso va a salir gratis? No. Como es parte del Estado, esa entidad, pongamos una entidad local, va a tener que ir pagando como una pequeña deuda, ¿no? Pero esa deuda se va pagando, creo que les dan incluso hasta 10 años para pagar, pueden ir pagando una parte. No hay intereses por si acaso, ¿no? Simplemente es como que van, si una obra costó 3 millones, la puedes ir pagando en los siguientes años, ¿no? ¿Y cómo la pagan? En realidad ni siquiera van a desembolsar, ¿eh? Simplemente les acortan su presupuesto que les dan cada año, su PIB, les acortan y con eso les dan la obra. Es un sistema interesante, ¿no? De las obras por impuestos, ¿no? Y estos son lo que se genera. La entidad le genera unos cheques, son como un CPRL, se llama, ese es el nombre, Certificado de Inversión Pública. Estos son unos cheques que cuando van a la SUNAT le dice, dice, ¿sabes qué? Cóbrate con ese cheque, ¿no? Y con eso ya está. ¿Beneficiados todos? Sí. ¿Las obras por impuestos serán más rápido o menos que una? Más rápido. ¿Por qué? Porque ¿quién entra ahí? La empresa privada. Y la empresa privada va a buscar ganar también, no va a entrar gratis, ¿no? Va a querer ganar, pues va a querer avanzar el tiempo. Y también, ¿quién se hace responsable si algo pasa en esa obra? Si por haber falla, se malogra.
¿La empresa o el Estado? La empresa privada. ¿Por qué? Porque ellos han ejecutado la obra. Pues tienen responsabilidad en ambos lados. Actualmente, pues, en Cusco se han hecho varias obras por impuestos. Todavía creo que el gobierno regional tiene una oficina de obras por impuestos. Deben estar ejecutando algunas obras. Pero quien nos gana bastante en obras por impuestos, ¿quién es? Acá, hablando de Perú, ¿qué región creen que nos gane ahora? ¿Qué región ven que está bien desarrollada? Arequipa tiene hartas y obras por impuestos grandes, ¿sabes? Por ejemplo, esta vía expresa se pudo hacer también con obras por impuestos. Se pudo lograr porque es una obra. Normalmente las obras por impuestos son obras de gran magnitud, ¿no? Como esta, por ejemplo, también podría entrar. Pero prefirieron contratar a quienes, a los chinos. Que sonó bonito un inicio, ¿no? Porque eso tiene representación como el Banco Mundial. Pero el problema es pues que no han utilizado algo de tecnología, ¿no? Su tecnología propia de ellos. O han visto alguna tecnología china, cuando pasan por ahí. Algo, o chinos, hay al menos chinos que estén. El del barrio nomás está ahí chambeando, el chino del barrio, ¿no? Pero chinos así que estén haciendo sus trabajos, no. ¿Qué es lo que han hecho los chinos? Están subcontratados. Y eso ha generado, bueno, no quiero hablar mal, pero he visto en la tele algunas deficiencias de fallas. Ya lo sabemos, ¿no? Porque cuando ya nosotros vamos a ser los usuarios, ¿no? Vamos a pasar por ahí, nos vamos a dar cuenta. Todo han hecho la obra. Pero bueno, es algo que nos enteraremos más adelante. Y por último tenemos. ¿Ya murió, creo? Ya acabamos. Por último tenemos las APPs. Las APPs, ¿qué cosa es APP? Asociación público-privada. O sea, intervienen, la inversión también es algo como obras por impuestos, porque interviene inversión privada y se junta con la pública. Y hay diferentes tipos de APP. Una de las más conocidas son las concesiones. ¿Han visto las concesiones? Cuando hay varias, tiene varias obras que están concesionadas. Acá en el Cusco algunas minerías, ¿hay o no? Están concesionadas. Mineras, ¿no? También hay acá el aeropuerto, está concesionado, pues del Estado. Está concesionado. Está concesionado. ¿Quién es la empresa concesionaria? Corpac, ¿no? Corpac, que es actualmente. Después hay otras en Lima, por ejemplo. Escuchamos la línea del metro también, ¿no? El metro, línea 2 del metro. Gas de Camisea, también. Hay varios, ¿no? Pero ¿será malo o bueno? Depende, ¿no? Algunos hemos visto que hay cosas buenas y otras malas, en el sentido de que, ¿cuál es la finalidad de se ha muerto, no? ¿Cuál será acá miren, pero antes de eso, ya, eso de la APP, bueno, es un poquito la teoría, ustedes ya lo leemos. Sería algo así, ¿no? En términos generales, queda conocimientos, tecnologías, riesgos para crear, desarrollar, operar, ¿qué cosa? Infraestructura pública o también servicios públicos. Eso es básicamente la idea. Ese es el objetivo de una APP. Una APP lo que hace, a veces inclusive traen solo su tecnología o dan solo conocimientos. ¿Para qué? Para tener un producto final. No se ha escuchado en Lima de los peajes. Es unas promesas de campaña de Aliaga, que eran los peajes. Eso está concesionado, no esa vía. Entonces una empresa lo tiene, pero Aliaga quería actualmente logró su objetivo. No ha podido. ¿Por qué? Porque hay un contrato. Acá lo más importante de las
la APP, ¿qué cosas son? Los contratos, hay que revisarlo, evaluar, ¿no? Cómo se hace un buen contrato. Si no hay buenos contratos bien hechos, a veces pasa sus problemas, ¿no? Y ahí siempre la empresa privada tiene un poco más de beneficio legal, ¿no? Eso es una APP. Y acá recuerden que todos tipos de obras tienen sus normativas, ¿no? Cualquier norma, cualquier obra que ustedes utilicen, hay que revisar la normativa. Bueno, como no se revisa el curso, no es necesario que lo revisen, pero ahí les dejo cuando alguien de ustedes quiera revisar, ¿no? Vamos a terminar. Esto también pasa el ciclo de vida del proyecto. Es algo parecido. A ver, ¿cómo se diapositiva todo? Los niveles de costo y dotación, ciclo de vida de la administración del proyecto. Esto es importante. Está relacionado con esta curva. Normalmente cuando tú inicias un proyecto, tus recursos van a ser pocos o van a ser muchos. Los recursos que vas a utilizar al inicio. Estás iniciando obra. Pocos, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de recursos vemos tu tendencia cuál es. Va a pasar el tiempo, a un inicio voy a tener pocos recursos. Va a subir el tiempo y va a haber un momento en la mitad de la obra, del proyecto, que voy a tener una cantidad de recursos. Pero después de que pase el tiempo, vamos a bajar igual los recursos. Esa tendencia siempre se da en la mayoría de los proyectos. En un proyecto de construcción se dará así. Sí. Ahí ya veremos este tema de nivelación de recursos. Pero eso se verá en productividad. Cómo nivelar esos recursos, ¿no? Por eso los puse ahí. Porque ahí dice, ¿no? También recuerden que el influencia de los interesados y sectores son mayores al inicio del proyecto. Cuando se inicia el proyecto hay más riesgos, más incertidumbre. En cambio, cuando ya estás en la mitad, ya sabes qué ha pasado, tienes las cosas más claras, ¿no? Entonces siempre al inicio hay mayor riesgo de incertidumbre. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y el costo de los cambios de errores suele aumentar sustancialmente de corregir errores cuando el proyecto se acerca a su fin. Ya cuando estamos ya en las etapas finales, tenemos ya más aterrizado el tema de los costos. Entonces, ese sería un ciclo de proyecto en función a los recursos, sería, ¿no?